No estoy muy seguro cuánto se conservará este vídeo, a lo mejor puede que lo elimine después de un tiempo, pero me arriesgaré a hablar de todas llenas. No soy alguien que le encante subir cosas que estén de moda, intento que mi canal llegue a ser muy acrónico en este tipo de cosas, pero si decidí tomar mi tiempo para hablar de todo eso, es que cierto tema ha estado rondando por mi cabeza, y el internet, más que ayudar a digerirlo lo convertido en una molestia, desde pequeños vídeos haciendo juego de ello, vídeos en donde se quiera filtrar dichas noticias, hasta artes oficiales queriendo recrear eso, pero si hay algo que encendió la fogata fueron las tan amarillistas noticias y post que más allá no entender una simple palabra, parece que solo quieren vender y popularizarse, más allá de ver vídeos intentando hablar de esto, no han sido para nada objetivos y casi todos parecen decir lo mismo, y esto se ha salido de las manos. En todo caso daré mis palabras y daré a conocer no solo lo que yo pienso, sino también, hablar de forma objetiva, para que al menos intente ser trascendental. Superman de 1978 no fue la primera película de superhéroes en hacer su debut, y mucho menos Christopher Reeve, fue el primer actor en encarnar al superhombre, ese mérito ya se lo llevó a alguien más, pero si fue la primera película en que se tomen en serio dichos papeles. Batman de 1989 por su parte también fue un gran éxito, después de la gran serie de Adam West, fue en ese momento donde Batman volvió a su verdadera naturaleza, una figura gótica y tenebrosa, con tintes psicológicos. Marvel no se quedó atrás, si de por sí ya habían sacado su nombre con X-Men, fue Spider-Man del 2002 que ayudó también, y aunque nuevamente Tobey Maguire estuvo lejos de ser el primer Spider-Man o el original, fue uno muy popular, sería muy ciego no reconocer lo bien trabajada que está su obra. Pero porque estas pelis a pesar de todo siguen siendo recordadas, y películas como el universo cinematográfico de Marvel, o para que vean que no se quede atrás, el universo expandido de DC, solo se quedan en un stand de poco o nada, incluso en los medios de cómic, que a veces tenemos mucho en glorificar también llegan a perder su carisma en muchos sentidos. Últimamente está pasando con cierta editorial que muchos aclaman de perfecta, pero incluso llega a abusar mucho de eso. Al punto que hacer perder la verdadera naturaleza de sus personajes, pero hablando en medios que pueden llegar a ser populares tenemos, al evento hecho por la cadena CW Series, Crisis en Tierras Infinitas, o como en verdad debería llamarse. Cameos llamativos para que vean nuestro evento. Es interesante ver al Robin de Bortuar, al Robin de Curran Walters, el Superman de Tom Welling, o incluso al Flash de Ezra Miller, pero ¿cuántos de estos en verdad sirvieron para la historia? Más allá de estar de víctimas para ser borradas, y que uno tenga un buen epílogo casi no ha servido para nada, el único beneficiario de todo esto ha sido el Superman de Brandon Routh, y eso porque lo trabajaron bien, incluso limpiando el nombre que había tenido en su primera versión. Luego de eso tuvimos a Tom Welling intentando darle el buen cierre que mereció su novela después de años de cancelación. Mencionaría a Kevin Conroy en Batimujer, pero esto tuvo una verdadera patada para lo que fue toda la carrera que nos dio el actor en vez de beneficiarlo. Si eso no un buen evento se lo dejo a su criterio. Ahora hablando de planes que fueron uno de mis detonantes a hacer este video fue la película del Bativerso, perdón, quise decir, Flash. Sabrán que dicha broma que dije tiene su razón en las revelaciones que no han dado. Esta es una película que junto con su universo más han traído desastres entre ilusiones, desde el cambio de director, hasta la propia trama, y lo único que hemos tenido de forma confirmada, es la aparición de los Batman, y una trama que tiene que ver con el multiverso. Subjetivamente este puede ser una gran peli para todos, reunir dos reliquias, dos universos, el ver cómo continuar dos historias que fueron canceladas, y ver cómo Warner hace conocido por primera vez el multiverso de DC. Pero objetivamente, es una pésima idea, tanto para los Batman, como para el propio Flash, en primera porque yo vengo a ver una historia de Flash, especialmente esta versión, con su respectiva historia adaptada, sus villanos e incluso la esencia que posee.
En segunda, no vamos ni a la tercera aparición argumentativa del personaje y ya lo pones con habilidades multiversales, ¿en serio? Esto sería cometer el mismo error que se ha estado cometiendo desde el inicio de este universo, acelerarse mucho en las cosas. Hablamos de un Flash que, si bien no es un novato, tampoco es un experto en su trabajo como superhéroe velocista. Esto sería equivalente a traer a Freezer y al Super Saiyajin a la época de Goku niño. Así de absurda suena esta organización. Primeramente quiero preguntar lo siguiente, ¿qué significa la palabra crossover? Si vemos su etimología, la palabra cross, que significa cruce, y la palabra over, más allá de significar terminar, significa sobre o más arriba, podemos deducir que en español significaría sobrecruzando. No necesariamente se usa en obras literarias. En la música, por ejemplo, se le denomina cuando juntas dos tipos de géneros en uno solo. El heavy metal, con la música punk, dio como resultado el género thrash, y el reggaetón incluso nació como tal. Pero volvamos a la ficción. El chiste de la naturaleza del crossover en muchos aspectos es la de juntar dos mundos completamente diferentes y darles una nueva historia, sea para expandirla, o adentrarse más en ella. Solo en este ámbito se ha usado para concluirla más, cuando eso deben hacerlo de forma individual, sean de varios autores o de uno solo. No necesariamente tienes que conocer a la otra mitad de los protagonistas, ambos deben poner de su esencia, ambos deben poner de su habilidad, y en caso de ser un crossover interno acerca de entre dimensiones, los personajes deben ser completamente diferentes entre ellos. Voy a darles unos buenos ejemplos de quienes hicieron bien esto. El primero en mencionar sería Profesor Layton contra Phoenix Wright, un videojuego para la 3DS que nos ponen a dos personajes con dos diseños completamente distintos, que vienen de dos ciudades completamente distintas. Tuvo muchos cambios con el resultado que se obtuvo, y aunque a veces también se muestra muy favorecido a Layton, cumple en mostrarnos las dos clases distintas de jugabilidad que tiene. El segundo en también mencionar sería La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy. El opening de esto es una definición de la palabra crossover. En sus 3 especiales mostrados a lo largo de sus historias, intentan ser equitativos a la hora de mostrar los antagonistas, siendo uno de cada serie. No me voy a poner el doblaje, porque en la original tienen sus respectivas voces originales, y eso es lo que importa en esta clase de obras. Últimamente debo confesar que los crossover, más que ayudar internamente a los creadores a expandir sus obras, los usan como una especie de dependencia, y como dije, en algunos casos, el querer concluirla en las mismas. El mayor exponente es el tan famoso universo cinematográfico de Marvel, o UCM, por darles un ejemplo con uno de mis personajes favoritos, el Capitán América. Tuvo un buen comienzo con sus 2 primeras películas, consideradas como una de las mejores de su saga más que nada por su seriedad y faltas de comedia forzosa. En su tercera entrega, que debería ser considerada un cierre digno de su personaje, lo que más resalta aquí es el subtítulo Civil War, que el título Capitán América. Esta película pudo haberse llamado Vengadores 3, y aún así no hay mucha diferencia en sí, pero la cosa es que aquí no termina esta historia, solo le hace dar un cambio gigante en su vida, mas no la concluye de buena manera. En donde pasa esto, es en la película de Endgame. Lo mismo podríamos decir para personajes como Iron Man, y no paro de pensar que estas 2 películas son meros DLC. Solo basta con ver que personajes como Spider-Man y Pantera Negra debutaron sus versiones aquí. Esto obviamente solo se hicieron para atraer, ya que es un evento gigantesco, pero imagina que tu única intención es ver las pelis individuales porque eres muy fanático de ellos, no vas a entender nada de por qué las cosas pasan ahí. Si es cierto que muchas veces en los cómics, también iniciaban de una forma y terminaban de otra, el evento de Spider-Verse nació de esa manera, y también habían personajes que nacieron en cómic de otros personajes que hasta el día de hoy son populares, pero basta con saber que una cosa es nacer ahí desconociendo el éxito que se iba a tener, y otra es ser introducido conociendo la gran fama que tiene, y últimamente se usa mucho más este recurso, para que verdaderamente tu historia tenga la atención necesaria. Son este tipo de decisiones que hicieron fracasar mutuamente a Batman contra Superman, debido a su enorme carga de eventos apresurados, al punto de hacerlos insensibles a hora de consumirlos. ¿Se acuerdan cuando Goku, Toriko y Luffy pelearon entre ellos por mero entretenimiento, y al final se unieron para mostrar el poder de cada uno, y no necesariamente era algo que aportaba a sus tramas? Goku no consiguió una transformación nueva que se usaría en su historia, o Luffy estaría con una pista más enorme para el One Piece. Saben que el evento solo fue mero entretenimiento para todos, y aun de no haber existido, nada cambiaba entre su historia.
Pero bueno, ya que vinieron por algo en específico, hablemos de esa cosa. El evento de dicho cómic tuvo su origen en la serie animada de los 90, sí, no debutó como editorial de cómic, sino como una forma de dar fin a la serie animada. El tema del multiverso y de las realidades paralelas, no era propio de Marvel o DC, ya existían en programas como La Dimensión Desconocida, en donde en algunos capítulos empezaban con, ¿qué hubiera pasado si? En la literatura no se queda atrás con su primer relato, Planilandia, una novela entre dimensiones. Volviendo al mundo del cómic, Marvel ya se había planteado esta idea de los universos paralelos con la sección de cómics, What If, traducido como, ¿y si?, en donde tienden a mostrar los sucesos de la historia de un rumbo diferente a como fue en su línea principal, desde un ¿qué hubiera pasado si Spidey no se hubiera quitado el simbionte?, hasta un ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Flash a quien hubiese picado la araña? También no necesariamente era esto, sino era la experimentación de otras versiones, como lo era Spider-Man de 2099, en el capítulo de la serie animada, más que nada intenta reunir todos los acontecimientos grandes del superhéroe, y reunirlos en un solo equipo, así no hayan sido en esta serie, sino en las adaptaciones. Analicemos un poco los miembros de este equipo. El primero que tenemos es un Peter en donde no murió el tío Ben, y usa sus poderes de forma caprichosa. El segundo es una versión donde no llegó a encontrar la cura de su mutación y tuvo que vivir con ellas al punto de adaptarlas a su traje. La siguiente es una donde adiciona unos brazos robóticos a su respectivo traje como parte de su herramienta. Tenemos también una versión distinta con otro nombre y apariencia que dice no estar seguro si ser clon o no del original. Finalmente tenemos a este personaje, que si bien no es una versión de Peter Parker, es una persona completamente distinta donde Spider-Man es un personaje de ficción, y él es un actor que lo interpreta, cosa que harta que erróneamente lo confundan con Toby, aun sabiendo que este actor ya había debutado años después y este asegura ser de la televisión. Sí, así de tontas se ven las razones por incluir esta versión hasta en la sopa. Si bien, el Spider-Verse no estaba planteado como una idea totalmente seria, se decidió por comenzar por la crisis de identidad de Otto en el cuerpo de Peter, en donde conoce una versión del cómic futurista del personaje, y tras una dicha de eventos, conoce a otras versiones, incluso pelea con la original. Ahora, una pregunta que de seguro tendrán es la siguiente: ¿es el Spider-Verse un crossover? La respuesta es un sí y no. Me explico. En toda esta historia vemos muchas versiones de Spider-Man a lo largo de la historia, desde las más cómicas como las que serían el Puerco Araña, hasta las más serias como un Spider-Man antihéroe. No necesariamente todos son Peter Parker, algunos son como Gwen Stacy, o hasta el propio tío Ben. También aprovechan para poner personajes de otras series como sería la de Ultimate, hasta la primera como lo fue la serie de los 60, incluso hasta versiones de videojuegos de arcade. Las películas no quedan fuera, pero solo se han quedado en viles cameos, no han ido más allá de la trama. El chiste de dicho evento es jugar con las 1001 versiones, y las adaptaciones de series animadas mayormente han quedado como un cameo. La película que salió hace unos años, Into the Spider-Verse, es una gran adaptación de lo que conlleva este evento. Cada Spider-Man nos muestran ser muy diferente entre sí, con versiones pasadas, versiones futuras y versiones cómicas. Sin embargo, ver el primer tráiler me deja pensando en que esto no fue del todo así, sino que era una historia que solo quería adaptar la historia de Miles Morales, con algunos pequeños tintes de esto claro, pero no tan concentrado en todo esto. Esto se comprueba con el resultado final de ver a estos tres personajes que no hacen mucho por incorporarse a la trama. No digo que sean inútiles, pero apenas más allá de líneas y memes, solo han servido para reforzar el ambiente del multiverso que tienen. De ahí no hacen algo que se me hace memorable, pero al final cumplen en mostrarnos diferentes versiones del arácnido. Ahora, hablando de la tan amada propuesta que tienen todos, hasta cierto punto no tiene sentido, porque estos tres Spider-Man, por más diferente que se vean uno del otro en historia, apariencia y en edad, son iguales en el mismo estilo, nombre y color. Los tres siguen siendo Peter Parker, los tres son héroes urbanos de Nueva York en una misma era, los tres tienen algo de ciencia, los tres han nacido de una tragedia que los han seguido adelante, los tres tienen hasta cierto punto el mismo repertorio de habilidades. ¿Dónde estaría lo diferente de ambos si logran unirse? El chiste de todo crossover siempre será mostrar personajes de otros ambientes o totalmente distintos entre ellos, sean del mismo autor o no.
Con la película animada por lo menos nos dejaban ver la diferencia de los dos, uno alegre, joven, optimista, con muchos logros, el otro un mediano de edad, deprimido, desmotivado, hasta con una panza. Pero aquí no hay tanta diferencia, hasta parecen tener la misma personalidad, es clonarme al personaje, y si los usas como un intento de cerrar bien sus historias, entonces solo serían como un intento de llamar nuestra atención, no le veo lo innovador ni siquiera para la historia actual, se notaría a leguas que fue hecho como un fanservice, solo para ver a los dos actores en pantalla, su idea es tan absurda como volver a Iron Man el mentor y pseudo padre del arácnido, y el responsable de todo lo que sucede en su universo. Tan fácil de desmentir con el simple hecho de recordar que el actor Tobey Maguire no ha hablado últimamente acerca de su rol como Spider-Man ni ha sido mencionado, no hay nada que Sony o Marvel han confirmado en su nombre, pero la gente se deja llevar por simples rumores, rumores que no parecen tener mucho sustento, rumores que solamente vienen de fotos personales, rumores, cuya definición es, una información cuya veracidad está en duda o no puede corroborarse. Ver personajes cuyos eventos importantes en historias donde tienen que colaborarse de alguien más, solo me deja claro que no saben hacer nada por sí mismos, que en la película del Capitán América Spider-Man recién reciba su traje característico y que en una peli en solitario lo único que hace es aspirar a un vengador para finalmente rechazarlo, y que en la siguiente pruebe dicha armadura muy poderosa para morir, me dejan en claro lo que hablo, ¿se acuerdan cuando las historias eran autoconclusivas por sí mismas? No hacía falta saber lo que pasara después, basta con quedarte con la satisfacción de que tu protagonista tuvo un final feliz de todo esto. Si la secuela llega a desaparecer, no afectaría en nada su primera parte, porque lo contado, contado ya está. Es por esto y mucho más es que creo que el evento crossover se ha usado más como un intento de fanservice que obligatoriamente uno tiene que consumir, si es que quiere seguir apoyando con la historia. Es por esto, que considero que el UCM, se ha vuelto muy comercial en cuanto al trato que se le ha dado con la compañía editorial. Es por esto, que considero que la peli de Flash objetivamente será un fracaso, porque el protagonista seguirá sin encontrar su camino. Y es por esto que, como todo Spider-Fan desde el fondo de mi corazón, lo confieso y admito, que no quiero ver nunca en mi vida una película live action, de Spider-Verse con los tres actorsetes. A Spider-Man, el Hombre Araña, Peter Parker, el Trepamuros, entre otros nombres, no lo amamos por el simple hecho de que tenga que ser el asistente de otros superhéroes, o tener aventuras interdimensionales al puro estilo de Rick y Morty. A Spider-Man lo amamos. Por esto. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.